para un mundo perdido, necesitado de salvación. Traemos el mensaje glorioso del Señor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elim, presenta su programa Palabra de verdad. Qué tiempo más hermoso nos ha permitido el Señor. Y como les decía, voy a hablar acerca de la vida de Jesús, de su pasión, de su muerte. Es un tema muy importante, es un tema nodal para el cristiano. Conocer a Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el Dios que se encarnó, el Verbo encarnado. Jesús, aquel que dejó su trono de gloria y vino a esta tierra a cumplir un propósito. Vino por un plan perfecto, ideado en los cielos desde antes de la fundación del mundo. Es un plan maravilloso que Dios diseñó para salvar a la humanidad. Y por eso es tan importante la vida de Jesús. Durante estos 3 días estuve hablando acerca del poder de la sangre de Jesús, la sangre que nos cubre, la sangre que nos liberta, la sangre que nos permite acceso a la presencia de Dios y finalmente la sangre que nos permite ser ungidos de Dios. Y durante esos días estuve hablando acerca de la importancia de que la gente entendiera que la sangre de Cristo fue vertida con propósito. No fue simplemente porque a Dios le plujo en su corazón que el Hijo derramara toda su sangre. No. Había un propósito en ello, y ese propósito cumple el cometido por el cual Jesús viene a esta tierra. Entonces voy a hablar acerca de ello, y es importante que entendamos cómo la gente en los días de Jesús miraba a Jesús, pero cómo luego fue revelado Jesús cuando comenzó justamente su ministerio. En el libro de Juan, Evangelio de Juan capítulo 1, el versículo 29 dice que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces estamos mirando aquí, este pasaje nos está hablando de Juan el Bautista. Ustedes saben que Juan el Bautista era primo de Jesús. Cuando su madre Elizabeth lo tenía en su vientre con 6 meses de gestación, María, la madre de Jesús, visitó a Elizabeth, y cuando lo visitó, dice la Biblia que al instante el bebé comenzó a saltar en su vientre. Juan el Bautista comenzó a regocijarse en el vientre materno. Inmediatamente recibió la visita del Salvador del mundo. Imagínate, todavía el Salvador del mundo estaba en el útero de su madre, y ya estaba haciendo un efecto la visita de él, no solamente a Elizabeth, que podía ver la gestación de María, sino en Juan, que estaba dentro y pudo percibir que el Salvador se acercaba a él. Y él, como primo de Jesús, era un hombre de Dios, era un hombre que buscaba la presencia de Dios. La Biblia dice que dentro de los nacidos de mujer no ha habido ni habrá un profeta tan grande como Juan el Bautista. Sin embargo, el ministerio de Juan el Bautista no fue muy largo, fue un ministerio bien corto. Pero cuando él estaba bautizando en el Jordán, la Biblia dice que Jesús se acercó a él y le pidió a él que lo bautizara.
Juan le responde, pero soy yo el que tengo que ser bautizado por ti, tú me dices a mí que te bautice. Y él dice, deja, porque así conviene que se cumpla toda justicia. De manera que Jesús se bautiza para cumplir con lo establecido por su Padre Celestial. Y como vamos a ver el día de hoy, la pasión de Jesús estaba en agradar a su Padre Celestial, en complacer a su Padre Celestial. Por eso cuando Él se bautiza, dice la Biblia, se abrieron los cielos y se oyó una voz del cielo, la voz de su Padre, que dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Los que estaban allí, por supuesto, lo que oyeron fue un trueno, pero lo que el Padre había dicho con su voz era que Jesús era su Hijo amado, y él se sentía complacido de lo que él estaba haciendo. Juan está diciendo que ese era el varón del que él había hablado. Quiere decir que durante su ministerio él les había hablado acerca de Jesús. Les había hablado acerca de que un día vendría el Cordero de Dios a quitar el pecado del mundo. Y él sabía que ese día estaba cerca, porque él ya había visto al Salvador posiblemente jugar con él. Posiblemente ambos compartieron durante su niñez muchas cosas, y le fue revelado a Juan que él era el Cordero de Dios, que él era aquel del cual él ni siquiera era digno de desatar sus sandalias. Entonces, note qué detalle más hermoso. Aquí Juan el Bautista está mirando a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una de las virtudes que tiene la sangre preciosa de Jesús es justamente limpiarnos de todo pecado. No de algunos, de todo pecado. Así que el que cree en Él y el que cree en su sacrificio glorioso puede ser limpio de todos sus pecados. Amén. Y por eso es tan importante recibir al Señor en su corazón, creer en Él, confesarlo como su único y suficiente Salvador, porque su sangre nos librará de la vana manera de vivir que antes teníamos. Amén. Por medio de su sangre somos libertados de la esclavitud en la que en otro tiempo vivíamos, bajo el príncipe de la potestad del aire y encadenados por los dardos que el enemigo nos puso en nuestras almas para enlazarnos y para impedirnos desarrollarnos como personas. Así que la obra preciosa de Cristo en la cruz del Calvario fue algo glorioso, majestuoso, maravilloso. Pero antes de hablar de ello, yo quiero que nosotros veamos que la gente conocía a Jesús como el hijo del carpintero. Ustedes van a ver en varias oportunidades en la Biblia, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Refiriéndose a Jesús. Lo reconocían como hijo de José. Y hay una enseñanza muy particular para aquella gente que ha hecho su familia y que le ha tocado tener una familia con otros hijos que no son propios. Y es que están en el llamado, en el deber de prohijarlos como si fueran suyos. Y eso hizo José. José sabía que él no había engendrado a ese niño. Él sabía que ese niño era engendro de Dios en el vientre de María, la mujer con la que él se iba a casar. Y finalmente él termina casándose con aquella mujer porque por revelación de Dios entendió que era necesario que el Hijo de Dios naciera de una virgen y que Dios había elegido a su prometida para poner en el tesoro más grande que vendría a esta tierra. Él lo entendió. Cuando él supo la noticia, él quiso salir huyendo, pero Dios lo interceptó y le hizo entender. De manera que él le enseñó su oficio a su primogénito. Así lo consideraba. Los primogénitos heredaban siempre el oficio de sus padres. Y la Biblia nos enseña que Juan, que mucha gente lo llamaba él, no Juan, mucha gente lo llamaba el hijo del carpintero. El hijo del carpintero. Otra gente lo llamaba el hijo de José y María, simplemente, puramente. Otros, como en el caso de Juan, ya de manera específica, vieron a Jesús
tal y como Él era, en la función que Él venía a ejercer a este mundo. Él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, señalando a Jesús. Entonces, no hay ningún otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. El único que puede quitar pecados se llama Jesucristo. El único que nos puede permitir acceso a nuestro Padre Celestial es Jesucristo. El único que nos puede reconciliar con Dios es Jesucristo. El único que tiene facultad en sí para perdonar pecados y para limpiar los pecados es Jesucristo. Yo creo que Él se merece un aplauso por eso. Aleluya. Miremos ahora la visión de Isaías. 700 años antes del nacimiento de Jesús, Isaías tiene una visión del Cordero de Dios. Y él lo mira inmolado. Isaías capítulo 53, versículo 6 y versículo 7 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Miren esto: Dios puso el pecado tuyo y mío y de toda la humanidad sobre Jesucristo. Y dice aquí la Biblia: angustiado él, refiriéndose a Jesús, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Si algo de particular tuvo Jesús fue que cuando vino a la tierra y cuando le tocó el momento cumbre de su ministerio, que era ir a la cruz, Jesús no abre la boca para defenderse. Es más, los que lo estaban examinando tenían facultad para liberarlo, terrenalmente hablando, tenían la autoridad para decirle: nadie lo va a crucificar, porque en él no hay nada por lo cual tenga que ser crucificado. Sin embargo, ante su silencio, ellos le insinúan: tú no sabes que yo tengo autoridad para perdonar, para dejarte libre. Y él dice: si no tuvieras autoridad, tienes porque te la dieron de arriba, te la dio mi padre, le dijo. Tienes autoridad porque te la entregó mi padre, por eso tienes autoridad. Así que todo el que está en eminencia y todo el que está en autoridad es porque Dios lo puso por eminencia y lo puso por autoridad. Pero él no se defendió, no dijo: no, pero yo no he hecho nada. Él no dijo absolutamente nada. Luego se enmudeció, cerró sus labios, no dijo absolutamente nada. Y ante todo lo que lo examinaron a él, se quedó callado y no puso su defensa. A propósito de defensa, lo estaban juzgando a Jesús. Lo estaban juzgando fuera de lugar, fuera de horario, sin quórum, de manera que era un juicio ilícito el que le estaban haciendo a Jesús. Sin embargo, Jesús permaneció mudo. Así lo vio Isaías 700 años antes de que Él viniera a esta tierra y se manifestara como el Cordero de Dios. Miren, hermanos, ¿de qué otro hombre en la historia usted ha oído hablar que se ha profetizado de Él toda su vida y se ha cumplido toda su vida? De nadie. Solo de Jesús. Nacerá de una virgen, nacerá en Belén de Éfrata, y nacerá de una virgen, y se cumplió literalmente. Literalmente nació en Belén de Judá y nació de una virgen. Que iba a morir como cordero manso y humilde. ¿Y cómo murió? Como cordero manso y humilde. Todo lo que se profetizó de él se cumplió literalmente. De Egipto vendrá el Salvador. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Le dice, le habla a los padres, le dice: llévense al muchacho para Egipto para que se cumpla la palabra. Eso cuando estaban huyendo de Herodes, que quería matar a todos los niños menores de 2 años. Y hizo que sacaran al niño para Egipto, lo llevaron para allá, y después de la muerte de Herodes lo hizo regresar, para que se cumpla la palabra
que estaba escrita acerca de él. De manera que todo lo que se predijo de Jesús y lo que se habló de él se cumplió literalmente. Amén. Miremos la visión de Pedro. Pedro mira a Jesús como un cordero inmolado, pero por supuesto, esta visión de Pedro es muy interesante porque él no está viendo a Jesús que él había visto ir a la cruz. Él está mirando ahora a Jesús desde antes de la fundación del mundo, ser el cordero inmolado. Primera de Pedro capítulo 1 y verso 19 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. De manera que el plan divino de la crucifixión, el plan divino de la salvación de la humanidad, no fue un plan de emergencia rápida, inventada a último momento. No. Desde antes de la fundación del mundo, Dios dispuso que si la humanidad que Él iba a poner sobre la tierra fallaba, inmediatamente tenía una respuesta de parte de Dios. Y por eso vemos al Señor desde el principio, desde Génesis, dando enseñanza con respecto de eso. Cuando Adán y Eva pecaron, quedaron desnudos, se avergonzaron el uno del otro, comenzaron a taparse con hojas de higuera, y la Biblia dice que Dios tuvo misericordia de ellos, capítulo 3 de Génesis, versículo 21, y los vistió de pieles. Si hubo piel, hubo víctima, y si hubo víctima, hubo derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces, la sangre de Cristo tenía una eficacia maravillosa sobre la vida del hombre que había pecado. ¿Por qué? Porque era la única facultad para limpiar todo pecado. La Biblia dice que aunque tú te laves con lejía, no puedes quitarte la mancha del pecado. Tú puedes buscar cualquier detergente para quitarte la mancha del pecado y no vas a poder. De la única forma que la mancha del pecado es quitada es a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Aleluya. Juan, en cambio, tiene una visión del Cordero de Dios distinta. Si ustedes notan, estos cuatro hombres son de diferentes épocas. Isaías desde 700 años antes del nacimiento de Jesús. Juan el Bautista, justamente a la edad de 30 años, cuando Jesús está comenzando su ministerio, frente a él tiene esta visión. Pedro, años después de Jesús haber ido a la cruz, tiene la revelación de que él no solamente fue crucificado ahí, sino que estaba determinado desde antes de la fundación del mundo que él iba a venir a morir como cordero. Pero ahora Juan tiene otra visión de Jesús. En Apocalipsis capítulo 5 versículo 13 dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces ahora él mira al Cordero ya no inmolado, ya no para ser sacrificado. Él está viendo al Cordero ahora reinando. Él está viendo al Cordero sentado en el trono. Él está viendo al Cordero con autoridad para regir las naciones y para gobernar sobre las naciones. Pero ¿saben ustedes lo que exactamente está haciendo Jesús ahora sentado en el trono? La Biblia enseña que Él está intercediendo por la iglesia. Ese es el papel de Él ahora. Él está a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. No por el mundo. A nosotros nos toca interceder por el mundo, pero Él está intercediendo por su iglesia. Él está intercediendo por su pueblo. Él está intercediendo por su gente. Yo no sé si eso lo llena de gratitud y de regocijo y le puede dar gloria a Dios bien fuerte al Señor. De manera que estos cuatro hombres tienen visión del Cordero de Dios, pero en diferentes dimensiones.
Tanto Juan el Bautista como Isaías, como Pedro y como Juan, tienen una visión del Cordero de Dios, pero de manera diferente. Mientras hablaba con los jóvenes, o no con los jóvenes, con las familias en el retiro, pensaba que era un retiro de jóvenes, pero no era un retiro de jóvenes, era un retiro familiar. Habían familias con sus niños, con su carrerita de muchachos, allí todos participando en el retiro, muy hermoso, por cierto. Mientras hablaba de ello, me puse a meditar en que la sangre de Cristo, como en la antigüedad sucedió literalmente con Jesús. Ustedes saben que la sangre de los corderos inocentes eran derramada en el altar del holocausto, en el atrio. Pero cuando el sumo sacerdote iba a entrar al lugar santísimo, tomaba en una vasija sangre de esos corderos inocentes para llevarla y colocarla sobre el asiento de la misericordia, que es el propiciatorio, que es la tapa que cubría el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. Con dos cosas entraba el sumo sacerdote, o tres cosas entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. En primer lugar, con un incensario. La Biblia dice que el incienso son las oraciones de los santos, así que él entra a interceder por todos los que hemos nacido de nuevo, por su iglesia, por su pueblo. Él entró con su incensario para interceder por nosotros delante de nuestro Padre Celestial. Lo segundo con lo que entró fue con una vara de hisopo para aplicar la sangre, que era lo tercero que él había introducido al lugar santísimo, y esa sangre rociarla 7 veces sobre el velo. El rociamiento, los 7 rociamientos del velo representan las 7 heridas de las cuales brotaron sangre del Cordero de Dios. Ustedes saben que el velo representa el cuerpo de Cristo. Y la sangre fue rociada sobre el velo 7 veces. Los 7 rociamientos nos hablan de la sangre que salió de su sudor cuando él estaba en Getsemaní, orando por el momento que le tocaba vivir, el momento cumbre de su ministerio que estaba por llegar, por acercarse, y él estaba orando, pidió ayuda a sus discípulos: por favor oren por mí, oren porque mi alma está muy triste hasta la muerte, y por favor oren. Su oración era la siguiente: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga como es tu voluntad. Porque vuelvo a decirle, la pasión de Cristo era justamente hacer la voluntad de aquel que lo había enviado. El anhelo ferviente que era la pasión de él era poder cumplir con el propósito por el cual él había venido a este mundo: ganar las almas, cumplir con la voluntad de su Padre Celestial. De manera que él en el Getsemaní está orando y dice: grandes gotas de sangre caían de su frente cuando estaba orando. ¿Y cómo es posible esto? Bueno, fisiológicamente eso es posible cuando una persona está sometida a un estrés muy fuerte, muy grande. Entonces, por causa del estrés pueden reventarse algunos vasos sanguíneos de la frente y poder entonces la gente sudar sangre, como la sangre que estaba saliendo del rostro de Jesús, fruto de la gran tensión que él sabía que debía de confrontar. Note que él está pidiendo al Padre: si es posible, que yo no vaya a la cruz, que haya otro método, que haya otra forma, pero que no se haga como yo quiero, que se haga como tú quieras. Y 3 veces oró de la misma manera. La segunda sangre que sale del rostro de Jesús es aquella cuando le colocan la corona de espinas, cuando lo sacan, cuando él finalmente se entrega en el Monte de los Olivos. Quiero decirles esto: a Jesús no lo atraparon, Jesús se entregó. Si bien es cierto que Judas sabía dónde él estaba orando y se prestó para venderlo por 30 piezas de plata, sin embargo, cuando lo fueron a agarrar, preguntaron quién era Jesús y él dijo: yo soy. Cuando dijo yo soy, todo el mundo cayó al suelo. Jesús muy bien pudo haber
haberse ido en esa oportunidad, como en otras muchas oportunidades, que lo rodearon con palos y piedras para matarlo, y de repente decían, pero ven acá, él estaba aquí ahora mismo, ¿y dónde que está ahora? No estaba, entonces se desaparecía, se les iba y nadie se daba cuenta, porque su hora no había llegado. Pero cuando llegó su hora y él sabía que esa era su hora, entonces dejó que lo prendieran, dejó que lo agarraran. Y digo esto porque hay gente que ha estado amargada por mucho tiempo con los romanos y otros con los judíos. Así que hay gente que le echa culpa a los judíos de la muerte de Cristo, y hay gente que le echa la culpa a Cristo, a la muerte de Cristo a los romanos. Y la verdad es, hermano, que Jesús se entregó por amor a toda la humanidad. Y si Él no se entregaba, y si Él no moría en muerte de cruz como estaba establecido que muriera, usted y yo, los que hemos creído en Cristo, no tuviéramos salvación ninguna. Entonces era necesario, y cuando llegó el momento, Él dejó que lo prendieran. Y lo llevaron, y durante toda la noche estuvieron mofándose de Él, burlándose de Él. Lo golpearon inmisericordiamente con un flagón romano. Ese sí, podríamos decir que era un instrumento romano, y que fueron romanos los que lo golpearon. Eso sí lo podemos decir, pero quienes los entregaron fueron judíos. Pero no le echen la culpa a los judíos y a los romanos. Es que simplemente eran los instrumentos que tenían que servir para entregar a Jesús. Porque Jesús de alguna manera tenía que ir a la cruz del Calvario, y alguien tenía que llevarlo a la cruz del Calvario. Entonces, nosotros notamos aquí que Jesús es llevado, lo golpean inmisericordiamente de la espalda, pero luego le ponen encima una capa y le colocan una corona de espinas, y con una caña le golpeaban en la corona y le decían, salve rey de los judíos, y le decían, profetízanos y dinos quién es el que te ha golpeado. Se estaban mofando de Él y se estaban burlando de Él, usted lo sabe. Y todo lo permitió Él en silencio por amor a nosotros. Según los cristólogos, los estudiosos de la vida de Cristo, esas espinas tenían más de 2,5 pulgadas. Y esas espinas, cuando le dieron con la caña, se le enterraron en la frente, por lo que salió una copiosa cantidad de sangre de su frente. El día viernes, en el lugar donde estábamos, un niño se acercó a un pavo real, y se le acercó tanto que el pavo real entendió que le estaban le estaban quitando su espacio, lo estaban atacando, y él intentó defenderse, se levantó y con la espuela le dio un espuelazo en la frente al niño, y salió sangre copiosamente de una leve herida que le hizo de unos pocos centímetros. Le llenó toda la cara de sangre en un momentito, porque la frente está inmensamente vascularizada, de manera que Jesús brotó sangre de su frente cuando estaba presionado por saber que tenía que ir a la cruz, y cuando lo golpearon en la frente, la corona de espinas, ahí brotó sangre abundante de su frente. Pero también brotó sangre abundante cuando le arrancaron la barba. Salmo 22 dice que le mesaron la barba. El término mesar significa le arrancaron la barba, y en ese momento salió sangre de su cara. ¿Sí? La sangre, el cuarto tipo de sangre que salió fue de la espalda cuando lo azotaron, ya lo dije. Pero cuando lo clavaron en la cruz y le pusieron los clavos en las manos, su quinta herida, su sexta herida, los clavos en los pies, y su séptima herida, cuando ya había expirado, la lanza que le metieron que le atravesó el corazón. 7 heridas proféticas estaban determinados en los 7 rociamientos que el sumo sacerdote hacía sobre el velo. Pero no solamente el sumo sacerdote hacía eso sobre el velo, sino cuando le llevaban a un leproso para ser purificado, él tenía que rociar al leproso 7 veces con una vara de hisopo a ese leproso para quitarle su lepra, para quitarle su pecado. De manera que estaba profetizado que así debía de suceder. Ahora yo quiero que ustedes y yo veamos algo. ¿Cómo lo miran algunas personas? El novelista Ernesto Hemingway escribió acerca de lo que, según él, fue la expresión de 3 personajes que miraron la crucifixión de Jesús.
El primero de ellos meneó su cabeza con un gran pesar. Estaban luego de haber visto la muerte de Cruz, según él, en una barra, y él meneó la cabeza, pidió un trago. Y después de un leve instante tomó el trago y se lo tomó, para olvidar aquel acontecimiento tan grotesco que había visto en la crucifixión de Jesús. El segundo de ellos también estaba muy reflexivo. Él estaba muy atento, muy conmovido. Y después de un rato tomó una copa y se la bebió también. Pero el tercero de ellos estaba tan impresionado, tan impactado por la crueldad con la que habían golpeado a Jesús, por el daño que le habían hecho a aquel hombre inocente, que cuando le brindaron la copa para que él tomara, dijo: él no se merecía beber, él no se merecía morir de esa forma, y rechazó la copa que le ofrecían. En estos tres personajes están tipificadas las reacciones y las actitudes de mucha gente en este mundo hoy en día. En esta semana que acaba de pasar, la semana mayor, la semana de Semana Santa, muchos miran a Jesús con indiferencia. Así que murió Jesús, a beber se ha dicho, y a beber sin conciencia ninguna, sin valorar el sacrificio que Jesús hizo por toda la humanidad. Hay personas que un poco más reflexivas van a sus servicios religiosos, entienden que con eso ya cumplieron con Dios, y después que salen de ahí a empinar el codo y seguir bebiendo, ¿verdad? Para olvidar. Pero hay personas que, como el tercero, no podemos entender cuánto amor Jesús tuvo por nosotros, que se entregó a morir en una muerte tan cruenta. Hermanos, el sacrificio de Jesús fue algo horroroso. 700 años Isaías lo vio y dijo: lo veremos inatractivo para que lo deseemos. ¿Saben cómo lo estaba viendo Isaías en la cruz? Lo estaba viendo totalmente desfigurado, como un monstruo. De hecho, si a usted le clavan una espina en un dedo o en cualquier parte de su cuerpo, inmediatamente esa parte de su cuerpo reacciona con un proceso inflamatorio, y esa área de su piel se calienta inmediatamente. Solamente imagínate los golpes que le dieron a Jesús con ese flagrum, que le abrió la carne de toda su espalda, todo su dorso estaba abierto, y todo, posiblemente dicen algunos estudiosos que algunas vísceras posiblemente estaban casi hasta saliéndose, algunos intestinos, porque ellos no medían, ellos no decían: le vamos a dar aquí y pum, no, era así, era donde cayera el látigo. Y el flagrum romano tenía 3 flecos con punta de plomo, y cuando le daban ahí, muchas veces la gente quedaba inconsciente de un solo golpe. A este le dieron 40 azotes sin misericordia. Según uno de los personajes que personificaron a Cristo en la película de Mel Gibson, a él le pusieron un traje con el que él aparece en una foto que voy a mostrar ahorita, dentro de un instante, cuando señale a Jesús. Y ese era un traje diseñado con las heridas y todo marcado, pero lo iban a golpear sobre el traje que era acolchado. Sin embargo, hubo una parte del cuerpo que no quedó cubierta y lo golpearon. Cuando lo golpearon, quedó inconsciente. Tuvieron que parar la grabación por horas, porque quedó inconsciente en el suelo de un solo golpe que le dieron. Imagínate a Jesús, le dieron 40 azotes sin misericordia ninguna. Era para destrozarlo. Le pusieron una corona de espinas con una caña, golpearon la corona de espinas para introducirle las espinas en su frente. Su cara tenía que estar inmensamente hinchada, sus ojos, yo me los imagino bien pequeños, cerrados, casi no podía ni mirar. En primer lugar, por la hinchazón de su frente, y en segundo lugar, por la sangre que corría sobre su rostro.
cuando le atravesaron las manos para pegarlo al madero, le atravesaron el nervio mediano, porque los clavos no se colocaban en esta parte, porque los metacarpianos, los huesos que están aquí en la mano, no son resistentes, de manera que cualquier clavo que pasara por ahí se iba a poder zafar y se iba a salir. Y lo que hacían era que lo atravesaban entre el cúbito y el radio, los dos huesos que tenemos en el antebrazo, y justamente por ahí pasa el nervio mediano. Así que le atravesaron el nervio mediano. Yo me imagino la tetania de Jesús en la cruz del Calvario. Yo me imagino la gran fiebre que tenía que tener Jesús, fruto de los golpes que le habían dado. Yo me imagino a Jesús sin casi mirar nada, y encima de eso con una dificultad respiratoria impresionante. Pastor, ¿por qué usted dice eso? La Biblia no dice que tenía dificultad respiratoria. Aunque no lo diga la Biblia, cualquiera que esté colgado en un madero y su peso de su cuerpo hacia adelante, su caja diafragmática, su caja torácica, le impide el movimiento al músculo diafragmático que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal, le impide el libre movimiento, fluir. Su respiración era entrecortada. Les aseguro que era muy difícil poder hablar. Sin embargo, en la cruz del Calvario, Él dijo 7 frases impresionantes, y la más llamativa para mí de todas fue la primera que dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nosotros la decimos así rápido, pero eso debió haberle tomado mucho tiempo a Jesús, poder decir eso, con esa gran dificultad para respirar que Él tenía. Dicho sea de paso, cuando dijo tengo sed, sus labios estaban secos. Él estaba deshidratado, tenía una gran fiebre. Los temblores que tenía que tener todo su cuerpo acalambrado, adolorido. Era impresionante, hermano, lo que estaba sucediendo en esa cruz. Era algo impresionante. Yo no sé cómo hay gente que hoy en día puede celebrar la mesa del Señor de manera como que si es cualquier cosa. Yo estuve una vez en un lugar donde a mí me molestó tanto ver eso, hermano. Porque la Biblia dice que cada vez que participemos de la copa y del pan, tenemos que hacer memoria del sacrificio que Él hizo por nosotros. Y ese día, ¿saben cómo participamos de la mesa del Señor? Bueno, ahora vamos a repartir la mesa del Señor. Así que los que están por allá, salgan por el pasillo de allá, van por ahí, entran por el otro. Era un auditorio inmenso. Habíamos ahí como unas 6,000 personas. Y salen por aquí, entran por allí, están los sugieres. Y entonces uno iba en una fila y ahí estaban unos hermanos con unos pedacitos de galleta de soda en la mano, y otros hermanos con un vasito desechable con un chin de jugo de la vid. Y ahí entonces uno cogía, bebía, y adentro del auditorio se estaban dando los anuncios. Dígame usted, memoria de quién estaban haciendo los que estaban participando de esa mesa. Y así hay pueblo de Dios que pasa por alto el sacrificio glorioso de Jesucristo. La Biblia dice que cuando nosotros, escúcheme ahora lo que voy a decir, que es muy fuerte, pero lo voy a decir en amor. Cuando nosotros persistimos en pecar sabiendo que estamos pecando y lo estamos haciendo por iniquidad, porque pecar sabiendo que está pecando es iniquidad. Y cuando nos dejamos llevar de la iniquidad para pecar, no queda más sacrificio para la limpieza de nuestro pecado. Queda una horrenda expectación de juicio a lo que están diciendo: no me importa el sacrificio de Jesús. Y mucha gente no le importa lo que Jesús hizo hace 2000 años en una cruz. Y pecan de una manera deliberada. Ah, Dios me perdona. Ah, yo soy salvo. El que es salvo nunca se pierde. Mentira de Satanás, mentira del diablo. Y mentira de los que los predican de esa manera. Hermanos amados, no podemos. La Biblia dice que el que ha conocido a Jesús no practica el pecado. No es que no pequemos. No es que no pequemos, no me malinterprete, ni malinterprete las escrituras.
Pero una cosa es pecar, una cosa es que uno en su naturaleza humana pueda fallar en cualquier momento de su vida, y no hay nadie infalible sobre esta tierra. Todos podemos pecar en determinado momento. Usted, mire, puede pecar solamente de pensar que el que se le metió adelante, usted le dice ese hijo de yo no sé quién, y ya usted pecó. Y sobre todo con la manera en que se maneja en nuestro país. ¡Qué misericordia! O cuando usted está parado con su carro limpiecito y viene un muchacho y le tira un coso lleno de jabón a su vidrio, y usted quisiera levantarse de ahí, agarrarlo por el cocote al muchachito y guindarlo. Y eso es matar a una gente. Así que cualquiera de nosotros podemos pecar. Pero una cosa es esa, que en determinado momento usted coge una cuerda por algo que le pasó. Pero otra cosa es que constantemente usted esté haciendo eso. Porque puede haber un día que usted está en el espíritu y le tiran una cosa y le dice, ay, mi hijo, mira mi carro que está limpio, ¿cómo tú me haces eso? No, hombre, quítame eso de ahí. No. Pero venga, pero tú no ves que está limpio, mi hijo. Si te agarraron en el espíritu, te agarraron bien, hermano. Ese día no vas a pecar, ese día, ay, mi hijito lindo, ¿cómo tú me haces eso? Mira, ese carro acabado de lavarlo, ¿cómo tú me le haces eso? ¿Verdad? Pero que no lo agarren en la carne. Lo que les estoy queriendo decir es que, hermanos, debemos de entender el sacrificio de Jesucristo. Lo que Jesús hizo fue muy valioso y fue con un propósito muy grande, para que usted y yo fuésemos salvos por su gracia y por su misericordia. Y lo que Él hizo, lo hizo por amor. De la misma manera debemos de corresponderle a nuestro Señor. Miremos que la pasión de Cristo era y es obedecer al Padre. Esa era la pasión de Jesús. Él quería hacer su voluntad en todo tiempo. Él le dijo a los seguidores, no, es que yo no he venido a hacer mi voluntad. Yo vine a hacer la voluntad de aquel que me envió. Y lo demostró hasta el final. Por eso su oración en Getsemaní fue, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiera, sino como tú quieras. En Juan capítulo 5, verso 30 dice, yo no puedo hacer nada de mí mismo. Y alguna gente utiliza ese versículo para decir, tú no ves que no era Dios, que solamente era el Hijo de Dios. Porque no entienden la grandeza de Jesús, que se humilló hasta lo sumo para hacerse un siervo de los demás. Por eso Él le dice a sus discípulos, yo no vine para ser servido, yo vine para servir a los demás. Y Él confundió a todo el mundo, porque todo el mundo lo esperaba a Él, con una corona de oro en la cabeza, con un traje espléndido, de blanco, de lino finísimo, montado sobre un caballo blanco, liderando los ejércitos celestiales y poniendo a Roma debajo de sus pies. Eso es lo que todo el mundo esperaba. Y Jesús entra, manso y humilde, montado en un pollino de asna. Y luego la corona que le toca exhibir era una corona de espinos. ¿Con cuánta razón la gente se quedó? ¿Y dónde está el Mesías? Los judíos específicamente. ¿Y dónde está el Mesías? Todavía al sol de hoy se preguntan dónde está el Mesías, porque no lo conocieron. Estuvo delante de ellos y no lo conocieron. Bienaventurados nosotros que lo hemos conocido. Pero Él dijo claramente, yo no puedo hacer nada de mí mismo. No porque no pudiera, sino porque Él quería obedecer a su papá. Dice, como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. En otras palabras, Jesús se anonadó totalmente, se humilló hasta lo sumo y dejó que cualquier cosa que Él fuera a hacer fuera por el impulso del Espíritu que habitaba en Él y por la gracia de su Padre Celestial. Él vino a salvar y a ganar a los perdidos. Por eso en el primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15 dice, fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo
para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Qué maravilloso poder entender la pasión de Jesús. Lo que lo llenaba de gozo y de regocijo, lo que le llenaba su sentir de placer, era hacer la voluntad de su Padre y ganar las almas perdidas. Mi pregunta es, ¿y tú estás apasionado por alguien o por algo? Porque quizás tú estés apasionado por tu trabajo y tu trabajo sea tu deleite y tu trabajo, y está bueno que, hermanos, nos deleitemos en el trabajo y nos gocemos con la obra de nuestras manos, eso está bueno. No venga a decir que yo estoy diciendo que está mal, está bien. Pero si esa es toda tu pasión, qué triste. Quizás tu pasión sea tu esposa, y qué bueno que estés apasionado por complacer a tu esposa y por verla bonita y complacerla llevándola aquí y allá, eso está bien. O tu placer sea tu familia, tus hijos, regocijarte con ellos, eso está bien, no me malinterprete. Pero tiene que haber una pasión más grande por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nosotros, como Él, debemos de estar apasionados por hacer la voluntad de nuestro Padre y también por ganar las almas para Cristo. Por eso no podemos mostrar indiferencia, hermano, ante las almas que se pierden. Tenemos que ganarlas, porque en eso el Padre se regocija, Dios se regocija en que llevemos mucho fruto. Su nombre es glorificado cuando llevamos mucho fruto. Él quiere que ganemos muchas almas para el reino. Ese es su anhelo, ese es su deseo, esa es su pasión, que nadie se pierda. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no vino el Hijo del Hombre a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Esa era su pasión, que nadie se perdiera, que todos se salvaran, que todos vinieran al arrepentimiento. Y esa debe de ser la pasión de la iglesia de Jesucristo hoy en día, hacer la voluntad de aquel que nos envió, salvar las almas que Él quiere salvar. Amén. Gloria a Jesús. Hablemos un poquito de su muerte, aunque yo creo que ya hablé bastante. Mira el traje del que le hablé ahí. Eso que él tiene ahí no son latigazos ni nada por el estilo, ni son... Eso fue un traje que le pusieron diseñado de esa forma. Lástima que no se mira ahí mucho, pero eso fue lo que usted mira en la película La Pasión de Mel Gibson. Fue un traje que le colocaron a este señor encima. ¿Sí? Dicho sea de paso, poco tiempo después, este hombre se arrepintió de haber hecho esa película. ¿Y saben por qué? Porque ya no era atractivo para Hollywood. El que había hecho del Cristo, era difícil darle un personaje después de bandolero, un personaje en otra película de villano, y entonces lo descalificaban a él. Cada vez que en Hollywood querían un villano, un bandolero, no iban a pensar en aquel que hizo el papel de Cristo. Y por eso perdió él mucho en términos económicos, de que lo contrataran en Hollywood para hacer películas. Pero qué privilegio tuvo de representar el papel de Cristo. Yo espero que algún día se arrepienta de sus pecados y se convierta a Jesús. La muerte de Jesús, como dije ahorita, fue una muerte muy cruel, muy cruenta, muy agresiva. Fue azotado a golpes, le pusieron corona de espinas, lo clavaron en una cruz, se mofaron de él, lo llevaron por el camino más largo para sacarlo de la ciudad y llevarlo al Gólgota, donde lo iban a crucificar. Le pusieron a cargar un madero, el patíbulo que cargaba era sumamente pesado. Por eso, en su gran debilidad, por haber pasado toda la noche en vela, sin pegar un solo ojo, porque no lo dejaron dormir,
Lo estaban enjuiciando toda la noche, llevándolo de un lugar a otro, empujándolo, burlándose, mofándose, agrediéndolo física, verbalmente. Finalmente lo llevan a la cruz. Lo crucifican delante de su madre. Lo crucifican delante de uno de sus discípulos amados, Juan. En un lugar público, sin ropa, desnudo. ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo para el mundo! En Marcos capítulo 15, verso 15, entonces Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Y en Marcos 16, 6 dice, pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús de Nazaret, quien fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, he aquí el lugar donde le pusieron. Lo más glorioso del ministerio de Jesús es que su vida no termina en la cruz del Calvario. Su vida no termina en una tumba fría. La Biblia dice que estuvo 3 días. Dicho sea de paso, los que me acompañaron en las mañanas vespertinas en las mañanas de estos días estuvimos matutinas, perdón, estuvimos mirando que esos 3 días eran de reposo. Los 3. El primero porque era la fiesta de la celebración de la Pascua, miércoles. El segundo, jueves, porque era la fiesta de los panes sin levadura. Y el primer y el séptimo día de fiesta de panes sin levadura es día de reposo. Y el tercero porque era el sábado, séptimo día de la semana. Y en día de reposo, Jesús siguió trabajando. Porque estuvo en el infierno predicándole a los espíritus encarcelados, de aquellos que cuando la paciencia de Dios esperaba por ellos, se quedaron fuera del arca de Noé en los días en que Noé les había predicado sobre la tierra. Y a eso bajó el Señor al infierno, a predicarle a esos espíritus. Pero más, también le arrebató las llaves de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Y al tercer día se levantó con poder, aleluya. Y cuando resucitó, día sábado también, para trastocar la mente de los religiosos. Pastor, porque usted dice que fue el sábado que resucitó y no el domingo, como hoy celebran la mayoría de las iglesias, están celebrando el domingo de resurrección. Porque el primer día de la semana, muy temprano en la mañana, era de madrugada, estaba oscuro, iban con su... Y el primer día de la semana era el domingo, iban oscuras al sepulcro, María, la madre de Jesús, María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Salomé. Y dice la escritura que cuando llegaron allí, encontraron la puerta libre, no, la piedra estaba removida, no estaba allí. Ya había resucitado. Y se encontraron con la noticia del ángel que le dijo, ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Él no está aquí, Él no está muerto, Él está vivo, Él resucitó. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Gracias, Señor, por tu resurrección. Y porque Él vive, nosotros también vivimos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Aleluya! ¡Qué victoria tan grande! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!
Jesús se levantó con poder de la tumba y durante 50 días estuvo en la tierra presentando pruebas indubitables de su resurrección. Y cuando uno de sus discípulos dijo: si yo no veo con estos ojos las heridas que le hicieron en sus manos y en su costado, yo no creo. Porque a él lo sorprendieron con que en la primera reunión que Jesús estuvo, él no estaba. ¿Dónde estaba el hermanito Tomás ese día? ¿No estaba? ¿Que resucitó Jesús? No. ¿Qué cuento es ese? Sí, que mira, que él resucitó y estuvo con nosotros. No, yo no, hasta que yo no le meta la mano en la llaga que le hicieron en las heridas, yo no lo creo. En la próxima reunión aprovechó el Señor que estaba ahí y se le apareció en medio. Porque miren las experiencias entonces ahora sobrenaturales y espectaculares. Ellos encerrados, todos temerosos porque imagínate, mataron a Jesús y nosotros que decíamos que éramos seguidores de él, nos van a matar a nosotros también. Y sus reuniones eran muy encerradas, hermano. Pero cuando Jesús se le apareció, no le tocó la puerta. Si ustedes leen la Biblia, se les apareció en medio a ellos. Un fantasma que llegaron a pensar, un espíritu. No, espérate, que los espíritus no tienen carne y hueso, tócame. Un espíritu no tiene carne y hueso, tóquenme. Un espíritu no tiene carne y hueso, tóquenme. E hizo que lo tocaran. Y cuando llegó con Tomás, le dijo: tú dijiste que si no mirabas aquí esta vez, mete tu mano aquí y mete tu mano aquí a mi costado. ¡Prum! Y cayó tirado. Señor mi Dios. Porque viste, creíste, Tomás. Bienaventurados los que sin ver creerán. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Durante 50 días le presentó pruebas indubitables que había resucitado. Ningún líder religioso, ni Mahoma, ni Confucio, ni nadie, como se llame, no importa el nombre que tenga ni que sea, nadie se ha levantado de la tumba. Todos tienen sus huesos allí, sus tumbas con sus huesos y sus cenizas, porque no pudieron vencer la muerte. Ninguno de ellos les ofreció a sus seguidores que iban a resucitar. Pero Jesús sí podía, porque Él era la resurrección y la vida. Jesús sí podía, porque Él era el dador de la vida. Y por eso Jesús se atrevió a desafiar a la humanidad y a decir: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. En conclusión, algunas personas ven a Jesús con indiferencia hoy en día. Usted le habla de Jesús, no te cuento. Mira a Jesús con indiferencia. Otros lo miran simplemente como el hijo del carpintero o el hijo de José y María, o como un gran maestro. No, Jesús fue un gran maestro. De que lo fue, el maestro de maestros. O algunos lo miran como un profeta más. Jesús es un profeta, Jesús, sí. Pero no es que lo mires como un maestro, como un profeta. Es que tiene que verlo como Dios. Por eso la muerte no lo pudo retener cuando descendió al infierno. Dijo: muerte, yo seré tu muerte. A ti te voy a juzgar yo, le dijo a la muerte. Así que tú no me puedes retener. Y se levantó y salió triunfante. Algunas personas hasta se avergüenzan de Jesús. Dicen que son de Jesús, pero con sus hechos lo niegan. Pero otros lo vemos como el Salvador de nuestras vidas, como el dueño, amo y Señor de nuestros corazones. Lo miramos como aquel que da vida, vida en abundante, vida eterna. Y toda nuestra confianza está puesta en Él. ¿Cómo miras a Jesús? ¿Cómo lo ves? Quizás has oído mucho hablar de Él. Quizás no sea un personaje desconocido, porque bastante que se ha hablado de Jesús en nuestro país, gracias a Dios.
y lo que falta para que se siga hablando de Él. Pero ¿cómo lo miras? ¿Gran maestro? ¿Un gran profeta? ¿O como el Hijo de Dios que dio su vida por ti para salvarte, para darte vida, vida en abundante y vida eterna? Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, porque a ti te plació revelarnos a ese Cordero, que puso su vida en un madero, en sacrificio por nosotros, y derramó su sangre preciosa para limpiarnos nuestros pecados. Te damos gracias, Señor. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, te damos a ti la alabanza, Señor. Gracias por mostrarnos tanto amor, Señor, porque a pesar de quienes somos y a pesar de las veces que nos burlamos o que nos reímos a expensas de ti, tuviste de nosotros misericordia, Señor. Gracias. Ayúdanos y danos la gracia para no hacer lo que nosotros queremos hacer, sino para hacer tu voluntad, Señor. Permite que nuestra pasión esté encerrada en tres cosas. Primero, amarte a ti por encima de todas las cosas. Segundo, amar tu palabra y ponerla por obra todos los días de nuestras vidas. Tercero, que amemos las almas y no permitamos que los que se pierden pasen por nuestras vidas sin que nosotros hagamos el esfuerzo por hablarles de ti y por decirles que hay un Dios que los ama y que quiere darles la vida eterna. Señor amado, gracias por esta hora. Para un mundo perdido, necesitado de salvación, traemos el mensaje glorioso del Señor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elín, presentó su programa